Muchas gracias, doctora Palas, por la excelente presentación. Recuerden dejar sus preguntas y ahora, para finalizar este bloque, tengo el honor de presentar al doctor Jorge Corriale, quien es jefe de la unidad de neuroinmunología del Instituto Fleni, y hoy nos va a hablar sobre el rol de las células B en las enfermedades inmunomediadas. ¿Qué se viene? Adelante, doctor, y es un honor para mí contar con usted en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por la presentación. Bueno, un placer, un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias a los organizadores por la invitación y doble agradecimiento porque permitieron que, más allá del tema que estaba considerado específico para este simposio, podamos abrir un poco más las expectativas y ver un poco diferente a algunas otras patologías en las cuales el rol de las células B empiezan a cobrar un rol importante en estos años y en los años por venir. Así que gracias por la posibilidad de poder avanzar en otro tipo de entidades. Estos son mis conflictos de interés. Y clásicamente las células B han sido consideradas como células productoras de anticuerpos. En algunas patologías han cobrado gran relevancia estos anticuerpos, como en la esclerosis múltiple, en la producción de bandas oligoclonales como elemento de diagnóstico capital en muchos de los casos. Y ustedes pueden ver que en general estos anticuerpos clásicamente se pensaba que tenían una función deleteria mediada fundamentalmente por la activación del complemento o por una función de destrucción celular mediada por los anticuerpos en sí. Sin embargo, con el correr de los años aprendimos que las células B no solamente tienen la capacidad de producir anticuerpos, sino que también tienen otras capacidades tan importantes como esta, que es, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar en este gráfico, la posibilidad de ser células presentadoras de antígeno y de activar las células T, la posibilidad de producir distintos tipos de citoquinas que pueden ser proinflamatorias, incrementando el daño tisular, o la posibilidad contraria de producir ciertos tipos de citoquinas antiinflamatorias que lo que van a hacer es modular la respuesta inmune y ser de esa manera células de protección. Clásicamente, los anticuerpos pueden actuar por distintos mecanismos. Esos mecanismos pueden ser, en primer lugar, la unión directa hacia ese receptor, que ese receptor se internalice y destruya, como clásicamente seguramente habrán visto durante el transcurso de estos días, el rol de los anticuerpos contra acuaporina 4. Puede unir el complemento, otro mecanismo que media la destrucción en la neuromielitis óptica, pero también puede tener otros mecanismos o otras funciones que directamente bloquear la función de un determinado receptor, o más interesante aún, bloquear la acción de la interacción entre el receptor específico y un correceptor que puede estar cercano, y este es el caso que se ve sobre todo en las enfermedades mediadas por IgG4. En la esclerosis múltiple cada vez se cobran más importancia, si bien han tenido un rol preponderante en su fisiopatogenia en el pasado, después decreció esa importancia que se le brindó a las células B en detrimento, a partir de algunas experiencias con células T, pero sin embargo sabemos que las células T solo en esclerosis múltiple no alcanzan y que se necesita las B para que exista patología. Y entre esas patologías, entre esas funciones que median la patología, está la formación de estas estructuras en el espacio subaracnoideo, que son estructuras foliculares, a veces muy bien organizadas con una malla de reticulina, otras veces un poco más dispersas, por lo cual no en todas las situaciones pueden ser evidenciadas. Y estos nódulos foliculares que se encuentran en el espacio subaracnoideo pueden ser vistos en la resonancia magnética, pueden ser seguidos en la resonancia magnética a lo largo del tiempo, y característicamente cuando uno analiza la anatomía patológica,
ve claramente que esos nódulos están infiltrados por una gran cantidad de células B, muchas de ellas infectadas por virus de Epstein-Barr, lo cual está directamente relacionado con la fisiopatología de la enfermedad. En este contexto, uno puede decir, bueno, son estructuras, qué importancia tienen esas estructuras anatómicas, y lo que se ha visto es que cuando uno analiza lo que sucede en pacientes que presentan nódulos subaracnoideos, estas estructuras foliculares, estas estructuras también se pueden ver en otras patologías autoinmunes como la artritis reumatoidea, en el foco de inflamación. Y si uno analiza qué sucede con la evolución de los pacientes que presentan estos folículos frente a aquellos en los cuales no se los puede observar, claramente puede ver que cuando uno toma en consideración el tiempo de progresión de la discapacidad, los pacientes que presentan folículos, que en este caso son las líneas rojas, presentan una evolución mucho más lenta que aquellos que lo presentan. Mientras que si uno lo que considera como variable es el tiempo a la muerte de estos pacientes, nuevamente los pacientes que tienen folículos, nuevamente en rojo, versus los que no tienen folículos, también se mueren más rápido, sugiriendo que estos folículos son un factor que empeora el pronóstico de la enfermedad significativamente. Y en realidad no lo muestro aquí por una cuestión de tiempo. Estos folículos producen una serie de factores tóxicos que son capaces de deteriorar las distintas capas de la corteza cerebral, donde las capas más cercanas a los folículos son más afectadas que las más profundas, de forma tal que es evidente la posibilidad de observar un gradiente de lesión a punto de partida de estas estructuras foliculares ubicadas en el espacio subaracnoideo. Si esas sustancias son plenamente producidas por la célula B o hay otro componente de los folículos, todavía necesita un análisis más profundo. Como les dije previamente, la presentación antigénica es un factor capital en el rol de las células B, y este es un excelente trabajo del grupo de Roland Martin publicado en Cell en el año 2018, donde ellos lo que identifican que un antígeno llamado RAS-GRP2 que está presente en las células B es capaz, esas células B de memoria, activar células T que se transforman en autorreactivas, que producen interferón gamma, pero más importante aún, cruzan la barrera hematoencefálica al ser activadas, y al mismo tiempo ese antígeno que se encontró presente, que es presentado por la célula B, está expresado en las neuronas, lo cual podría hablar de un fenómeno de inmunidad cruzada por el cual estas células T autorreactivas, que inicialmente reconocieron un antígeno presentado por la célula B, pueden ser deleterias claramente para las neuronas y producir un daño neuronal importante y significativo que podría explicar como un mecanismo adicional el deterioro y la pérdida neuronal que se ve en la esclerosis. Más interesante aún son algunos trabajos recientes de Jeffrey Goberman y Sergio Baranzini en Toronto y en la Universidad de California en San Francisco, donde ellos lo que observaron es que cuando estudiaron el microbioma de animales que presentaban encefalitis autoinmune experimental, y también luego lo pudieron comprobar en humanos, vieron que cierto tipo de bacterias generan células plasmocíticas que producen IgA y que pueden alcanzar el sistema nervioso central, pueden bypasear el tejido intestinal, y la llegada de esas células IgA positivas lo que hace es regular la respuesta inmune dentro del parénquima encefálico. La no existencia de esas células plasmocíticas productoras de IgA incrementa la enfermedad, mientras que la presencia de células
plasmocíticas IgA positivas, permite regular la enfermedad, permite disminuir la agresividad de la enfermedad, un fenómeno que está mediado fundamentalmente por interleuquina 10 y por el incremento en la producción de BAFF, que como ustedes saben es un factor de crecimiento de las células B. O sea, como pueden empezar a ver, las células B comienzan a cobrar cada vez mayor rol en distintos grupos de patologías. Más allá de las clásicas entidades que hoy conocemos mediadas por anticuerpos, como la neuromielitis óptica y la enfermedad producida por anticuerpos contra la proteína MOG, en los últimos años se han comenzado a describir otras entidades mediadas por anticuerpos, como pueden ser la enfermedad mediada por anticuerpos contra el GFAP, que es la proteína marcadora de los astrocitos, y por lo tanto esto constituye una nueva astrocitopatía que se suma al grupo de astrocitopatías como es la neuromielitis óptica, de la cual se ha hablado en extenso. Esta entidad tiene como característica la posibilidad de producir meningitis inflamatoria, encefalitis, mielitis, y esto remeda una meningoencefalitis necrotizante acompañada en el líquido cefalorraquídeo por la presencia de anticuerpos contra GFAP y consecuentemente contra los astrocitos. Esos anticuerpos fueron detectados inicialmente por una prueba de inmunofluorescencia, posteriormente se los caracterizó por Western blot y espectroscopía de masa, y finalmente cuando se transfectaron células con GFAP pudieron ser determinadas a través de una prueba celular, similar a la que uno hoy utiliza en el caso de la enfermedad por MOG y por antiacuaponina 4. Y estos pacientes que tienen anticuerpos contra la proteína GFAP reaccionan a esos anticuerpos no solamente contra las formas maduras de la GFAP, la forma alfa, que se localiza en astrocitos maduros, sino también contra formas inmaduras, delta y épsilon, que se ven en astrocitos o en progenitores astrocitarios. Este es un cuadro de una de las series más grandes publicadas, son 102 pacientes publicados por el grupo de la Clínica Mayo, el grupo de Vanda Lennon, y como ustedes pueden ver, los cuadros más frecuentes, los tres más frecuentes, han sido la encefalitis, la meningoencefalitis y la mielitis, pero como factor importante, el 34% de estos pacientes se encontró que había una asociación con alguna neoplasia, y si se lo seguían en el tiempo, ese porcentaje se duplicaba y llegaba hasta el 66%. Dentro de los tumores más frecuentes, los teratomas ováricos, los tumores de próstata o los tumores gastrointestinales fueron los que se presentaron con mayor frecuencia. Desde el punto de vista histopatológico, si uno hace una tinción de la pía o del tejido subpial con un anticuerpo dirigido específicamente contra la fracción alfa de GFAP o contra la isoforma, mejor dicho, alfa de GFAP, puede haber una tinción muy clara, tanto de estructuras piales como subpiales. Si uno utiliza suero de ese paciente, se ve una estructura que es exactamente igual, y cuando uno intenta ver qué sucede con ambas tinciones al mismo tiempo, ve que claramente esto que observan en amarillo significa una superposición total de lo que uno veía en la tinción con el suero del paciente versus lo que veía con la tinción con un anticuerpo dirigido contra la isoforma alfa de GFAP. Exactamente lo mismo pasa cuando uno tiñe subunidades de isoformas epsilon, que son astrocitos mucho menos maduros. Entonces ustedes aquí pueden ver la tinción con el anticuerpo específico, con el suero del paciente y la superposición de ambas tinciones. Y si uno hace células de cultivo, en el cultivo este es el control, no expuesto a ninguna condición en particular. Cuando uno expone el suero ve claramente, identifica claramente los astrocitos, y lo mismo sucede si utiliza anticuerpos específicos, sugiriendo que estos anticuerpos que se pueden observar en pacientes con esta entidad claramente están presentes en el suero de los niños.
Cuando uno va a la radiología, lo que encuentra es una expresión de la médula, en donde se ven lesiones que no son tan edematosas como las que se aprecian en otras entidades mediadas por anticuerpos como anti-MOG o como anti-acopolina 4, pero sí se puede ver una diversidad y una extensión en las lesiones que tienen estos pacientes, y muy característicamente estas lesiones axiales, radiales, que se ven, que parten de la región alrededor del ventrículo y que se extienden en forma de líneas a punto de partida de estructuras perivasculares. Ahora bien, si uno trata a estos pacientes, este es el paciente que inició la patología, es el inicio de la patología, fue tratado con inmunoglobulinas endovenosas y con esteroides, y ustedes pueden ver que las alteraciones radiológicas, esas estrías radiales que se veían que partían desde los ventrículos, desaparecen prácticamente en su totalidad. Si el paciente recae, contrariamente, comienzan a observarse nuevamente, y si se lo vuelve a tratar, nuevamente desaparecen. En este periodo de 20 meses, el paciente pasó de tener síntomas, estar mejorado y nuevamente a recaer, y en cada vez que recae, la expresión radiológica puede volver a manifestarse. Les dije que había una asociación con ciertos tumores, y claramente esto nos obliga a hablar de que las células B también son capaces de producir anticuerpos en pacientes que tienen entidades paraneoplásicas, y esa incidencia de entidades paraneoplásicas parecería ser relativamente baja, 0,01% del total de los cánceres, pero si uno toma cierto tipo de patología neoplásica, esos valores crecen sustancialmente, y aquí tienen un listado de algunos ejemplos, y fíjense que, por ejemplo, en el mieloma osteoesclerótico, hasta el 50% de los pacientes pueden tener un cuadro paraneoplásico. Importancia de esto: 2/3 de los cuadros neurológicos preceden la aparición clara y evidente del tumor, con lo cual uno puede anticiparse a su diagnóstico, y la correcta identificación del cuadro neurológico permite elementos de estudio que permiten un diagnóstico temprano de la neoplasia. ¿Por qué decimos que son inmunológicamente mediados? Bueno, porque hay altos títulos de anticuerpos que correlacionan con la enfermedad neurológica, porque algunos anticuerpos se sintetizan en el compartimento intratecal, porque se han hallado depósitos en el material de autopsia, porque está restringida tanto al tumor como al sistema nervioso. Los mismos antígenos pueden evidenciarse en ambos tipos de tejidos, y porque además hay un componente inflamatorio infiltrativo importante. Todo esto avala que estos síndromes paraneoplásicos son inmunológicamente mediados. Ahora bien, si bien existen anticuerpos que decimos que están presentes en la patología, pueden darse dos situaciones. La situación clave es que cualquier tumor en cualquier estructura del organismo va a generar la posibilidad de tener anticuerpos dirigidos contra ese tumor, o va a generar la posibilidad de activar células CD8 que pueden ser deleterias y que se generan indefectiblemente como mecanismo de protección del organismo contra las células neoplásicas. Esas células CD8 pueden atacar el sistema nervioso y producir daño dentro del mismo. ¿Los anticuerpos pueden atacar el sistema nervioso? Sí, pueden hacerlo, siempre que esos anticuerpos estén dirigidos contra antígenos de superficie. En ese caso son patogénicos, son claramente patogénicos. Ahora bien, si lo que se produce son anticuerpos que están dirigidos contra antígenos intracelulares, en ese caso dejan de ser patogénicos y probablemente sean más un marcador de la enfermedad que tener un rol fisiopatogénico en la génesis de estos síndromes paraneoplásicos. De forma tal que uno debe considerar que, si bien hay un largo listado, esta es una serie que seguramente es incompleta, no pretendo que la tengan en cuenta, es una tabla que les pido disculpas porque es muy compleja, pero uno puede partir del síndrome neurológico y a partir de él
tratar de asociarlo con un determinado tumor, de forma tal de poder tener una determinación temprana de ese tumor y un tratamiento mucho más temprano que podría ser efectivo al mismo tiempo. Y esta figura lo que trata de mostrar es un poco lo que les contaba previamente. Cuando el antígeno sobre el cual se dirige el anticuerpo generado por acción sobre el tumor se presenta en la superficie de la célula neuronal, en este caso, ustedes pueden ver que claramente hay una marcación de ese anticuerpo se deposita en las estructuras del sistema nervioso y cobra un rol patogénico. Contrariamente, si el antígeno es intracelular, probablemente no tenga ningún rol los anticuerpos en la fisiopatogenia de la enfermedad y sí sean excelentes marcadores en donde el fenómeno deleterio sobre la neurona está mediado fundamentalmente por células T de tipo citotóxica. La detección de estos anticuerpos paraneoplásicos tiene algunas consideraciones, hasta en un 60% de los pacientes están presentes, no está presente en todos los pacientes que tienen un síndrome paraneoplásico, pueden ser identificados en bajos títulos en pacientes con neoplasia, pero que todavía no llegaron a manifestar su cuadro paraneoplásico, o sea, la situación inversa. En el líquido cefalorraquídeo es mucho más conveniente determinarlos que en el suero, caso al revés de lo que sucede con la neuromielitis óptica y con los anticuerpos anti-MOG, donde el mayor rédito está dado en el suero. No todos los anticuerpos tienen igual sensibilidad y especificidad. Hay algunos que están mucho mejor caracterizados que otros, probablemente por el tiempo que llevamos estudiándolo. Y algunos de esos anticuerpos pueden ser detectados en formas paraneoplásicas, pero también en formas que no son paraneoplásicas. El último grupo de entidades donde me quiero referir son las encefalopatías autoinmunes. Es un grupo de entidades que empiezan a cobrar importancia en el último tiempo y fundamentalmente comienzan a cobrar importancia porque nos permiten explicar una serie de cuadros que hasta el momento no tenían una explicación muy clara o muy definida. En primer lugar, también nos permiten diferenciar lo que son las encefalitis o encefalopatías autoinmunes y lo que son las encefalitis infecciosas. Son potencialmente tratables con inmunoterapia, con lo cual muchos cuadros convulsivos o de demencia o de deterioro cognitivo que hasta ahora no teníamos posibilidad terapéutica cobra relevancia esto. Pueden ser paraneoplásicos en relación directa al tema que tratamos previamente, y hay algunos elementos clínicos emergentes en el último tiempo que vale la pena considerar. En primer lugar, pueden presentarse las encefalopatías autoinmunes luego de una encefalitis infecciosa mediada por el herpes, 4 a 6 semanas, lo cual nos hace pensar muchas veces que es una recidiva de la encefalitis infecciosa y tenemos que empezar a pensar que tal vez no sea infecciosa y pueda ser autoinmune precedida por el cuadro prodrómico infeccioso que actuó como disparador. Puede presentarse en pacientes post-trasplantados, paradoja de que pacientes post-trasplantados que están recibiendo inmunosupresores puedan presentar una encefalopatía mediada por el sistema inmune, pero esto lo estamos viendo. Y más interesante aún, en el último tiempo, ustedes saben que se han comenzado a utilizar en gran medida la inmunoterapia en el tratamiento de las patologías neoplásicas y los llamados inhibidores de los puntos de chequeo, immune checkpoint inhibitors, que son fundamentalmente el receptor de PD y PD1 localizado en el tumor y localizado en la célula T, son los más relevantes. De hecho, la inmunoterapia en las neoplasias mereció la adjudicación del premio Nobel recientemente, y algunos de estos pacientes que son tratados con este tipo de inmunoterapia pueden llegar a presentar encefalopatías autoinmunes, de forma tal que es una nueva entidad que empieza a cobrar relevancia con una presentación muy proteiforme, pero que uno tiene que tenerla claramente en consideración. Como les dije, son entidades que están mediadas fundamentalmente por anticuerpos
pueden ocurrir con o sin una patología neoplásica asociada, tienen a veces un pródromo viral, como les dije en las encefalopatías virales. En algunos casos se los ha descrito asociados a anti-MOG y a neuromielitis óptica, fundamentalmente con anticuerpos dirigidos contra el receptor NMDA, y como una enfermedad sistémica autoinmune. Algunos de estos pacientes desarrollan anticuerpos y en esos casos es importante diferenciar qué anticuerpos son los responsables de manejar la enfermedad y qué anticuerpos, como pasaba en los cuadros paraneoplásicos, son simplemente marcadores de la entidad. O sea, una cosa es que sean patogénicos y otra cosa diferente es que sean marcadores de patología. Como ven, estos anticuerpos pueden estar dirigidos contra múltiples estructuras. Las estructuras pueden ser presinápticas, pueden ser postsinápticas, pueden estar dirigidos contra algunas estructuras específicas de la neurona. Interesante, pueden estar dirigidos contra la región paranodal, contra algunos de los canales iónicos de potasio. Recuerden que la región paranodal es una región que lo que hace es de alguna manera restringir la dispersión del fenómeno de despolarización y repolarización que se da en la región, en el nodo de Ranvier, que se da en la región nodal, por lo cual cuando se bloquean estas estructuras que son paranodales y que impiden una dispersión no controlada del impulso nervioso, cobra importancia la presencia de estos anticuerpos en esa región. Como pueden ver de vuelta, el listado es extenso, no pretendo que puedan leer adecuadamente esta tabla, simplemente la coloco a modo de llamar la atención sobre un punto capital. Hay un grupo de estas entidades que están claramente asociadas con tumores, como ustedes pueden ver en este recuadro marcado en rojo, mientras que existe otro grupo importante de entidades en las cuales no existe asociación tumoral o es infrecuente la asociación tumoral y por lo tanto cobran otra relevancia y tienen otra trascendencia. Como pueden ver acá, esto simplemente lo que trata de mostrar es un diapositivo complejo, pero les voy a pedir que hagan hincapié en este triángulo, en donde lo que se quiere representar es que clásicamente estas entidades pueden estar o bien condicionadas por convulsiones, por el fenómeno de epileptogénesis o por un fenómeno inflamatorio. O bien pueden ser desencadenantes del fenómeno inflamatorio o de la crisis epiléptica. O sea, la interrelación de estas encefalopatías autoinmunes, como les conté en algún momento, pueden estar relacionados con algunos cuadros ya no de desmielinización, como estamos acostumbrados a ver, sino con la inducción de crisis convulsivas, con la inducción de deterioro cognitivo, del deterioro de la conciencia, con algunos cuadros de demencias, y en ese caso, nuevamente, la inmunoterapia nos va a permitir tratar entidades que hasta el momento prácticamente no teníamos ningún sustento para poder tratarlas. Y esto se da fundamentalmente porque estos anticuerpos están dirigidos fundamentalmente contra estructuras de la sinapsis, producen disfunción sináptica, producen alteración en la plasticidad e incitan a una hiperexcitabilidad, como se ve en el cuadro de las crisis convulsivas, de la epileptogénesis, que muchos de estos anticuerpos condicionan. Entonces, como pueden ver, hay múltiples desórdenes que pueden ser capaces de modificar la sinapsis, que pueden ser capaces de alterar la memoria, la conducta, la cognición, la presencia nuevamente de convulsiones, y estos distintos desórdenes tan proteiformes como pueden ser la presencia de convulsiones refractarias, el estatus epiléptico, desórdenes de tipo psiquiátrico, algunas entidades desmielizantes, las cuales han hablado en extenso, que se asocian a la encefalitis por anti-NMDAR, las infecciones virales, las neoplasias, como les comenté, y algunas encefalitis que aún no tenemos claramente identificada su etiología, probablemente porque haya anticuerpos
que no conocemos o que no detectamos, pero que cuando hacemos una prueba terapéutica con esteroides, los pacientes mejoran significativamente, salen del coma, dejan de tener crisis convulsivas y entonces, aunque no tengamos un elemento claro y contundente en el laboratorio, las podemos asociar a estas entidades de tipo autoinmune. Tanto los síndromes paraneoplásicos como las encefalopatías autoinmunes tienen factores predisponentes, factores que los desencadenan. En el caso de las enfermedades paraneoplásicas, claramente las neoplasias son un factor importante, pero también, como les mostré, hay un grupo de encefalopatías autoinmunes en las cuales se puede ver que también las neoplasias juegan un rol importante. Las terapias usadas para el cáncer, como le dije, los inhibidores, los checkpoint, PDL o PD1, están asociadas con ambas entidades, tanto con las encefalitis autoinmunes como con los síndromes paraneoplásicos. Y luego tenemos la posibilidad de que estas encefalopatías autoinmunes tengan un desencadenante viral, como les conté, o puedan tener una asociación particular con ciertos antígenos de histocompatibilidad, dependiendo del anticuerpo que uno sea capaz de detectar en estos pacientes. Finalmente, esto mucho más oscuro, mucho menos estudiado, con mucho menos sustento, la posibilidad de que anticuerpos producidos por las células B puedan participar directa o indirectamente en la génesis de otras entidades que son mucho más frecuentes de las que habitualmente nosotros conversamos y que son fundamentalmente el Parkinson y el Alzheimer como enfermedades neurodegenerativas típicas. En el caso del Parkinson, probablemente los anticuerpos antisinucleína jueguen un rol en la protección de la enfermedad, mientras que en el Parkinson el fenómeno es un poco menos claro, en donde no sabemos si son deleterios o si son protectores. Esto todavía requiere mucho más estudio, pero lo que sí sabemos es que algunos anticuerpos dirigidos contra tau o contra la alfa-beta proteína, pueden llegar a amiloides, pueden llegar a activar la microglía, la cual sí sabemos que juega un rol capital en la génesis del Alzheimer en el día de hoy. Entonces, esto simplemente como un pantallazo muy global, porque también parte de la charla era lo que se viene, y dentro de lo que se viene seguramente vamos a tener que estudiar mejor qué sucede con los anticuerpos en las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que hay reactividad contra las células T, contra algunos de los componentes que condicionan las enfermedades neurodegenerativas, como la alfa-sinucleína, o como tau, o como el beta-amiloide en el Alzheimer, y entonces esto tal vez requiera que a futuro prestemos más atención al rol de las células B también en estas entidades. El último diapositivo, mostrarle todo lo que nos falta, es mucho lo que resta estudiar, es mucho lo que resta entender todavía. Resta entender cuáles son las interacciones entre el sistema inmune y el parénquima encefálico, fundamentalmente los astrocitos y la microglía, como se muestra en estos paneles. Resta entender cuál es el rol directo de las células del sistema inmune periférico sobre los componentes neuronales, no solamente sobre el axón, sobre el soma neuronal, sino también sobre la mielina y secundariamente el daño de la mielina produciendo daño axonal. Resta entender cómo es el sistema de ingreso de estas células inflamatorias dentro del parénquima encefálico, el descubrimiento de la existencia de ganglios linfáticos de la cadena cervical que drenan el material del sistema nervioso central. Ha sido un avance sumamente interesante. Y finalmente, como algo les adelanté, este eje intestino-cerebro que estamos comenzando a disecar y a entender cada vez más, también va a jugar un rol importante la presencia de los anticuerpos. Le mostré que la IgA parecería ser un inmunomodulador de la respuesta inmune en el parénquima encefálico, y probablemente con el conocimiento mejor del microbioma adquiramos más conocimiento
sobre cuál es su relación entre el sistema nervioso y el intestino. Con esto los dejo. Gracias nuevamente a los organizadores por la invitación, gracias por la apertura a tocar algunos temas que no están estrictamente relacionados con el tema central de este simposio, pero que creo que vale la pena empezar a tenerlos en seria consideración para pensarlos a futuro como entidades que tengamos que diagnosticar y relacionar con las células B y con el sistema inmune. Muchas gracias.